bendigo a Dios por ese privilegio tan grande. Una de las cosas que me ha estado bendiciendo mucho son los mensajes que Carlos ha estado enviando los días martes. No sé si ustedes los han seguido. Hoy, precisamente en la mañana, estaba volviendo a escuchar la última parte. Se las recomiendo mucho, por cierto. Y él estaba hablando acerca de lo que dice Hebreos en el capítulo 10, versos 12, y yo me extendí al 13 y al 14. Dice la palabra de Dios de esta manera: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En nombre del mensaje de la mañana de hoy, es una continuación del mensaje que prediqué hace unos días. Se llama Así como el hombre piensa, así actúa. Entonces, si ponemos atención a lo que dice precisamente este verso, dice que ya está cumplida la función de Cristo y los santificados ya están santificados. ¿Ven? Entonces, en mi intervención pasada les hablaba de cómo, cambiando nuestra forma de pensar, maduramos espiritualmente. ¿Ven? No es nada más que tengo este pensamiento que estoy recibiendo, es el cúmulo de pensamientos que permitimos a nuestra mente recibir. Nosotros somos los responsables directos. No puede ser, no consigo que mi Dios venga y quiera juzgarme a mí, nada más porque Él dispuso que yo agarrara para tal camino, sino es mi decisión. Los pensamientos que yo acumulo en mi mente van a salir adelante en mi actuación normal. Pero debido a nuestro pecado, a nuestra separación con Dios, somos imperfectos y este mundo es imperfecto. No me refiero al planeta mundo, no me refiero al planeta Tierra, me refiero a la condición en la que estamos actualmente. Es imperfecta y entonces no podemos evitar fallas ni podemos evitar errores, pero como ya hemos dicho, la palabra de Dios es nuestro manual de vida. ¿Y saben qué? Como soy piloto, comparo manual con el manual que utilizo en la aeronave que yo manejo. En esta aeronave están las limitaciones, su peso y balance, distintos tipos de aceites que se necesitan en la función normal, hasta el tipo de combustible. ¿Y saben qué? Hay una sección que se llama limitaciones, fallas y emergencias, que dicen todo lo que puede pasar mal en esa nave para que yo lo conozca, para que lo sepa con anticipación, para que esté listo, para que esté preparado y en el momento en que esto ocurra, o puede nunca ocurrir, pero en el momento en que esto ocurra, esté preparado. Y tanto mi persona como las vidas de las demás personas que van conmigo puedan salir adelante en esta situación. Entonces, tenía espero que todavía lo tenga, un amigo, era jefe de mecánicos, una persona muy inteligente, y una vez estábamos hablando y él vino y me dijo, mira Capi, esto, me dijo, y me enseñó un manual de este grueso, y me lo somató enfrente en la mesa, me dijo, es la Biblia del helicóptero. Ok, le dije yo, ¿eso quiere decir que no lo tengo que leer? No, al contrario, que aquí está todo lo que necesitas saber mecánicamente hablando de esa nave. Muy bien, o sea que es aparte. ¿Te puedo hacer una pregunta, le dije? ¿Cuál es tu Biblia? Y él me dijo, bueno, no muy seguido. Entonces ya sé dónde querés llegar. Mejor no hablemos de eso. Solo lee esto que te va a servir, me dijo.
¿verdad? Entonces, si tenemos un manual que nos dice cómo hacer uso de lo que nosotros, de lo que Dios nos ha dado, entonces es necesario que recurramos a Él constantemente, diariamente, que lo estudiemos, que lo leamos. Un amigo, un hermano particular, le decía a Carlos que la Biblia no hay que leerla, hay que estudiarla. Pero sí, está bien y concuerdo, pero no podemos de ninguna manera dejar de leer el Sagrado Volumen. ¿Ven? Estudiarla, sí, aprenderla de memoria, perfecto, pero comencemos leyendo. ¿Ven? No dejemos de leerla. En la palabra de Dios dice que debemos de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea que debemos probar nuestros pensamientos a través del tamiz, del colador que es Cristo Jesús. Si constantemente estamos haciendo esto, si constantemente estamos examinando nuestro ser a la luz de la palabra, entonces estamos entrenando nuestra alma. Cuando dicen de la llenura del corazón, habla la boca y todo esto, se refiere a todo lo que tenemos en nuestro interior. Entonces, si nosotros estamos en contacto con Dios constantemente, si estamos usando este manual de vida, vamos a seguir adelante. Y saben que no puedo decir que como piloto no me haya equivocado, pero si estoy siguiendo los lineamientos que me da ese manual en el vuelo, me voy a equivocar menos. Y cuanto más la palabra de Dios, que es mucho, mucho más grande que cualquier manual. La administración de nuestras relaciones tiene que ver con la manera en que pensamos. Pues está escrito que nuestro pensamiento es la base de nuestro carácter. Así es, así como pensamos, así actuamos. Todo gira alrededor de nuestra postura, de nuestro entendimiento, de la forma como nosotros hemos dejado esos pensamientos entren a nuestro corazón. Pero al conocer y a tener a Jesús como Señor, porque está escrito, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Nuestro ser entonces es renovado. Estamos permitiendo que la entrada de esos pensamientos en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, cambien nuestra postura y nos hagan ser personas mejores. ¿Para qué? Para la tarea para la que estamos hechos, para la tarea que Dios dijo, porque Dios dijo que va a poner a los enemigos de nuestro Señor por estrado de sus pies. Y adivinen a quién le toca, pues al ejército del Señor. A él le toca, a ese ejército. Entonces, todo nuestro ser es renovado. Y esto es básico, de veras, es básico. Basarnos en la palabra y tomarla para nosotros es lo que nos hace dar frutos de justicia, lo que Dios espera, lo que Él quiere de nosotros. Uno de nuestros enemigos más acérrimos, adivinen quién, es nuestro propio ser, nosotros mismos, nuestra carne. Por eso, de nuevo, el entrenamiento del alma a la luz de la palabra es esencial. Cuando yo digo entrenamiento, a mí se me viene bastante el entrenamiento que yo tuve como soldado del Ejército de Guatemala, el bootcamp, o el entrenamiento básico, como le decimos nosotros aquí. Vienen y lo que nos ponen primero es obediencia mecánica. Tenés que hacer esto, hacelo. Tenés que hacer esto, hacelo. Correr 20 kilómetros con una mochila que pesa un montón. Nos van preparando sistemáticamente. Porque en el momento en que nosotros necesitemos sacar ese conocimiento que recibimos a través de ese entrenamiento, lo vamos a tener ahí. Lo vamos a tener a la mano. Y vamos a fallar menos. Entonces, como les decía, siempre he dicho que mis errores pasados, en cierta ocasión, una persona que amo mucho me dijo, Erwin, deje ir a sus hijos a la discoteca. Por favor, déjelos ir. Usted acuérdese cómo era de chiquito. Por favor, no vamos a topar esas cosas, ¿verdad? Pero sí aprendí algo.
que mis errores pasados no pueden servir de base para mi desempeño futuro o mi desempeño presente. O sea, no puedo decir, como yo era así, pues entonces voy a seguirlo haciendo. No, al contrario, de eso se trata, cambiar nuestra forma de pensar. ¿Ven? Entonces, de todas maneras, mis hijos no fueron, pero igual, no puedo usar mis errores pasados como base para mi desempeño presente o futuro. ¡Salud! Muy bien, entonces, muchas veces ese desarrollo pasado ha sido muy doloroso, ¿ven? Ha sido muy doloroso, ha sido duro. Muchas veces no es igual al desarrollo de los demás, pero lo que me hace distinto es la palabra de Dios en mi corazón. Eso cambia todo. Hace ver mi pasado de una forma diferente, para que mi desempeño futuro se base en lo que yo tengo en mi corazón y a través de eso filtro ese pasado para que sea mucho mejor mi futuro, para que yo sea una mejor persona, para que sea una herramienta en las manos de mi Señor. En la Biblia existen muchas historias, vívidos ejemplos que puedo encontrar en la palabra. Esto me llamó mucho la atención porque en una iglesia en el hogar, Carlitos Labarreda está hablándonos acerca de eso, de las experiencias que hay en la Biblia y cómo las podemos usar como ejemplo para nuestro caminar diario. Entonces, cuando tenemos una actitud de obediencia, que nos la pone la palabra de Dios adelante con nosotros, podemos verla como en un ejemplo bastante marcado en lo que Jesús pone, y pues el contraste con la obediencia de sus discípulos es a veces especial. Voy a citar una que encuentro en Mateo 26, en la porción de la Biblia que se describe como dice que durante la celebración de la Pascua el Hijo del Hombre va a ser entregado y pues que va a ser torturado y va a morir. Eso viene y se lo dice a ellos. Es pues algo tremendo, porque encima de eso viene él y él les dice que ellos lo iban a traicionar, que se iban a asustar tanto que iban a salir. Entonces, pues, como les digo, era tremendo para ellos no podían creerlo, pero todos, yo pienso que es así, dudaban de sí mismos porque comienzan a decirle, pues, seré yo maestro, yo te he de traicionar, ¿verdad? Pero en el verso 31, en adelante, Jesús les dice, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Era Jesús hablando. Era el Señor. Yo apóstol, yo discípulo de él, había estado con él en todos estos años. Y no puede ser que él piense que yo voy a traicionarlo en este momento. Ahí estaba Pedro. Pedro, creo yo, era uno de los discípulos más fieles. Él estaba dispuesto siempre a ponerse enfrente de Jesús si fuera necesario para recibir los embates de los enemigos. Era de lo mejorcito, diría yo. También era un poquito hablador. Inclusive me dijeron, mira vos, ¿cómo te pareces a Pedro? No sé por qué. Pero, y le dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero Pedrito insiste y le dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos dijeron lo mismo. Todos estaban diciendo, pero ¿cómo puede Jesús pensar si nosotros realmente le amamos? ¿Y saben qué? Yo pienso que sí le amaban. Pienso que sí le amaban de verdad. Pero Jesús les estaba anticipando lo que iba a acontecer esa misma noche. Y que se iban a quebrantar por su miedo. Les dice, no,
óiganme, y no le hacen caso. Ellos comienzan a decir, no, ¿cómo vas a creer? No, nosotros no. Bueno, personalmente, no creo que hayan mentido. Personalmente pienso que ellos eran sinceros en lo que sentían, pero que la intensidad de los hechos que seguían los obligó a darse cuenta que lejos estaban de lo que realmente pensaban. Sobre todo Pedro, que él había sobreestimado la fuerza que él tenía. Recuérdense que Pedro era el único que cargaba pistola. No me recuerdo de alguien más, espada. Entonces, en mi entrenamiento como oficial del ejército, aprendí que muchas batallas se perdieron porque el ejército que estaba en batalla con otro adversario se creía muy fuerte. Subestima el poder de su enemigo y sobreestima sus capacidades. Les voy a contar algo que me pasó a mí cuando estaba en la universidad. Tenía un catedrático, él era una persona muy estricta, me caía bien por eso también, pero en mi pensamiento yo sabía que había leído mucho. Entonces, ¿qué me puede enseñar este? Yo tengo muy buena ortografía, después me di cuenta que no era así. Vino él y puso su examen y puso número de carné con tilde en la E y puso una línea para que pusiéramos el número de carné. Yo le taché carné, le puse abajo carnet y le puse mi número de carnet. Él me tachó carnet y me puso abajo menos 10 puntos. Entonces entendí, fui a buscarlo y vi que la forma correcta de ponerlo era carné. Y que también aprendí que cuando un catedrático pregunta algo, no es porque no sepa. Es lo mismo pasa con Dios. Cuando Él pregunta algo, no es porque no sepa. Está chequeándonos a nosotros en nuestro interior. Y cuando Él dice algo, eso es lo que va a pasar. Por muy bueno que sea, por muy inteligente, por muy sabio que yo me crea, lo que va a decir Dios es lo que va a pasar. Entonces, he aprendido que el que está firme tiene que ver no caer. El que está firme, mire que no caiga. Quiere decir que si yo pienso que no hay problema, déjenmelo a mí, yo puedo con todo. Y al final me doy cuenta que no estoy haciéndolo bien, yo debería levantarme mi mano y decir, necesito ayuda, necesito apoyo. Hay un principio, también lo estudié en la universidad, no sé si ustedes lo conocen, me imagino que algunos sí, se llama el principio de Peter, no del apóstol Peter, el principio de Peter. Significa que alguien se eleva al nivel de su propia ineficiencia. Quiere decir que me ejemplificaron esto con un jardinero. El jardinero le hablaba a las plantas y hacía florecer todo lo que tocaba. Y entonces vinieron y dijeron, bueno, este es tan bueno que pongámoslo de jefe de jardineros. Lo pusieron de jefe de jardineros, pero él tenía muy buen toque con las plantas, pero ninguno con los seres humanos. No podía instruir a los demás, no sabía cómo hacerlo. Él le hablaba a las plantas, pero a los seres humanos los tenía de lejos. Entonces, lo que él había cultivado, lo que había puesto bonito, se secó. Y no solo lo de él, lo de todos los jardineros más. Entonces tuvieron que sacarlo. ¿Por qué? Porque no era muy bueno como jefe de jardineros, era muy bueno como jardinero. Ahora bien, nosotros podemos cambiar esa situación. Podemos hacerla mejor. No es necesario que nosotros subamos a nuestro nivel de nuestra propia ineficiencia, porque también hay otro principio que se llama cómo contrarrestar el principio de Peter. O sea que si nosotros ponemos atención a nuestras debilidades y ponemos atención a nuestras fortalezas y juzgamos todo pensamiento que viene a nuestra mente, entonces vamos a mejorar y vamos a sobrepasar el límite que tenemos. Si necesitamos aprender más, pues tenemos que esforzarnos más. Tenemos que entender más. Ven, no hay peor camino
que el que no se anda. No hay destino que no se alcance si no se comienza a caminar. O sea que si nosotros queremos aprender qué es lo que dice la palabra de Dios, tenemos que comenzar a leerla. Tenemos que comenzar a entrar en la presencia de Dios. Y así como el entrenamiento que yo recibí al principio, los primeros pasos son mecánicos. Entonces, ¿cómo puedo, le preguntaba a Carlos, un caballero, ¿cómo puedo hacer para entender la Biblia? Bueno, y le dice Carlos, léala, comience a leerla. Yo me imagino, o sea, es mi pensamiento, que este caballero no la había leído. Y no puedo entender algo si no he comenzado a buscar cómo entenderlo. Entonces, a veces nos creemos autosuficientes y posiblemente me equivoqué en esto, pero cuando nosotros tenemos una victoria muy fuerte, bajamos la guardia. Y ejemplos hay muchos en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando viene Josué y ataca a Jericó, y viene el Señor y le entrega a Jericó, y es una gran derrota y una gran victoria para el pueblo de Dios en ese tiempo, para el pueblo que estaba ahí entrando a esa tierra, porque las murallas se derriban. No, se derriban las murallas, pero el ejército tuvo que entrar y seguir peleando. Entonces ellos están listos. Pero allá hay una ciudadita que se llama Hai y que es pequeña y que, pues, y si destruimos a estos, ¿cómo no vamos a destruir nosotros? Fue la peor la peor derrota que ellos tuvieron. Porque no consultaron a Dios. Porque quisieron, no, como somos buenos para esto, entonces somos buenos para nosotros. Entonces, si nosotros tenemos una victoria en un momento dado, tenemos que estar seguros. Si estamos firmes, miremos no caer. Entonces, avancemos. Digámosle, Señor, gracias por esta victoria. Por favor, ayúdame. Encomiendo a ti mi camino. Y seguir adelante. Entonces, si nosotros vemos esto, y como les dije, tenemos muchas lecciones. La lección sirve para ser aprendida en la palabra de Dios al respecto. Entonces, para vencer el principio de Peter, debemos conocer nuestras fortalezas y, por supuesto, nuestras debilidades y permanecer en Jesús, porque está escrito, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permaneced en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y hemos aprendido con las lecciones que hemos recibido en este púlpito, que no es que estemos amarrados y que no nos podamos mover, no, que nada justo podemos hacer si estamos separados de Jesús. Él es la vid y nosotros somos los racimos de uvas, los pámpanos. Si no estamos sujetos a Él, no podemos llevar fruto. No podemos. Debemos estar sujetos a Él. Debemos entender en nuestra mente, llenar nuestro corazón con esos dichos, con esas palabras, con esas directrices, con esas direcciones. Nosotros los miembros de esta congregación estamos excluidos de los ejemplos. Por favor, no se tomen en cuenta eso, ¿ok? Pero cuando a veces estamos en algún grupo, es que vos sos fanático, ¿verdad? ¿Vos sos qué? ¿Sos evangélico? ¿O sos cristiano? Ahora sí les dicen cristianos, pero ya no puede haber cristiano de otra religión. De todas maneras, viene uno, no, lo que pasa es que yo sigo a Jesús, yo sí lo sigo. Él es mi Señor, pero lo sigo de lejos. Yo no soy fanático, no. Entonces, veamos qué es lo que puede pasar si nosotros seguimos este tipo de opiniones. Porque la opinión de quién interesa más, la opinión de mi Señor, la opinión de Dios, o la opinión de este otro grupo que puede ser que tengan muchos recursos o que son mis amigos desde hace mucho tiempo.
un grupo que aprecio, un grupo que, pues, en el cual me gusta estar, pero no puedo dejar, por un lado, que entren en conciencia, que miren a Jesús en mí. No puedo apartarme de eso. ¿Puedo cambiar eso? No puedo. Sí puedo, pero no debería hacerlo. ¿Okay? Entonces, lo que debe prevalecer en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestro interior, es estar agarrados de la vid para que podamos llevar buen fruto. Bueno, estas preguntas es necesario decir, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es la opinión que debo seguir? Entonces, la única forma de contestarlas es a través de la luz de la palabra de Dios. Vino un amigo mío y me dice, mira, ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? Entonces, la misma cosa. Le digo, mira, ¿lees la Biblia? No, pero me gustaría que vos me guiaras. Dale. Desgraciadamente no puedo, porque el único que puede guiarte es el Espíritu Santo. Y no puede hacerlo si no es a través de la luz que uno tiene en la palabra de Dios. La única parte de mi ser, la parte de mi ser que me causa más problema, es aquella que descuido, es aquella que no le pongo atención. Entonces, si necesito dejar de perder el tiempo, tengo que poner en mi mente, ya no perdas el tiempo, lee, busca, estudiar, aprender, caminar. No hay cosa más difícil que terminar algo que nunca se comienza a hacer. Si yo dejo algo atrás de mi ser, si permito que haya algo ahí que no está funcionando bien, si con mi ojo se desvía a veces a ver ciertas cosas que no debo ver, o mis manos están haciendo cosas que no debo hacer, debo tratar con mi alma. Porque tengo la llamada del Espíritu Santo dentro de mi corazón que me redarguye constantemente. Si no estoy entendiendo algo que estoy escuchando, tengo que ser como los de Berea, tomarlo y llevarlo. Esto que aprendí es lo que dice la palabra de Dios. Esto que tengo aquí es lo que dice la palabra de Dios. Si el Señor, si Dios es justo, porque lo es, Él baja a mi nivel, a nivel de lo que yo puedo entender, y sube conmigo, me hace entender. Pero tiene que ver con lo que dejo entrar y con la obediencia que está en mi corazón. ¿Me hago entender? Espero. Muy bien. Entonces, fácilmente tengo que usar el tamiz, que es Cristo Jesús, llevar cautivos esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Este tamiz, este colador, es Jesús. Entonces, todas estas acciones, todos esos pensamientos que se convierten en acciones, tienen que ser congruentes con lo que dice mi Señor, con lo que Él está poniendo en mi vida, con lo que estoy aprendiendo a la luz de su palabra. Pero créanme, no puedo aprender si no tengo la conciencia o la obediencia mecánica, digámoslo así, para ir caminando con Él. Él va a caminar a mi paso, de veras. Dios camina a mi paso, pero luego me comienza a exigir sobre la base de lo que yo estoy aprendiendo. Me comienza a decir, bueno, ahora ya aprendiste esto, ponlo en práctica. No se puede caminar en algo que se aprende si no se pone en práctica. Se pierde. Es la ley del uso. Si no se usa, se pierde. Está escrito que los temores me van a quitar mi libertad, pero el que confía en Dios estará tranquilo, estará bien, estará a salvo. Ante cualquier miedo, ante cualquier situación de temor, lo que Dios dice es lo mejor para caminar en seguridad. No me gustan mucho las películas de miedo, no soy fanático de ellas, me gustan las películas de ciencia ficción.
Pero he visto que todas las películas de miedo se basan precisamente en eso, en el miedo, en ponerlo a uno miedo. Y hasta rico se siente, dicen algunos, ¿verdad? Entonces, se basa en eso. Porque si usted, ¿y sabe por qué no me gustan? No es porque tenga miedo, es porque cuando comienzo a verlas, digo yo, pues eso no puede ser, pero eso no es cierto, eso no es. Entonces, en lugar de que me dé miedo, termino riéndome y lo mejor cambio de canal o cambio de película. Pero si nosotros permitimos que el miedo entre en nuestro corazón, vamos a actuar mal. Si no, vean lo que está pasando ahora, en estos tiempos. ¿Ven? Las personas actúan con temor, con miedo. Luego lo miran a uno y se ponen la mascarilla. Cuando alguien viene, yo estaba caminando en el parqueo desierto hace 2 días, fui a comprar pan, una tacanche, entonces tengo que ir a comprar pan. Entonces fui al centro comercial y me bajé y llevaba la mascarilla en la mano. Tiene que entrar uno con mascarilla para comprar pan, pero afuera me la quito. No hay nadie ahí. Y se acerca uno de los muchachos de seguridad y me dijo, por favor, joven, le encargo su mascarilla. Me gustó mucho que me dijera, joven. Pero cuando le dije, mire, solo permítame, mi carro está rayado, ¿le puede decirme quién es el responsable de esto? No sé, no, usted me está diciendo que me ponga la mascarilla. Sí, porque usted es el responsable de que me use mascarilla. Sí, y no es responsable del rayón de mi carro, entonces, por favor. De todas maneras, ya me voy. Adiós. Es miedo, no tiene, o sea, es irracional. De veras, perdón, hay muchos amigos míos que no les gusta oír esto, pero es por miedo, porque no ayuda en nada esa cosa. Es simplemente ir y verificar si lo que estoy diciendo yo es falso o no. De todas maneras, si nosotros permitimos que el miedo entre en nuestro corazón, cualquier cosa nos puede gobernar, porque el miedo es esclavizante, te esclaviza. Y cualquier persona puede usar eso para dominarte. Ejemplos, miren la historia. Muy bien, entonces, constantemente debemos estar afinando nuestros pensamientos. No solamente los malos, también los buenos. Así como, otra vez, como los de Berea. Ellos vinieron y escucharon algo que ellos decían, caramba, suena bien. Es muy bonito lo que está diciendo este apóstol, este Pablo. Pero vamos a ir a ver, porque tenemos el escrito está. Y de esa manera era como la iglesia, la primera iglesia cuando en sus tiempos, agarraban y hacían sus concilios y entonces corregían los errores o agarraban y ponían una ley diciendo esto es con base en lo que está escrito. Pedro entonces, sigamos con Pedro. Pedro entonces se somete a una batalla para que la que se creía preparado, pero en realidad no lo estaba. Y recuerden ustedes, de lo que está ahí en nuestro corazón habla la boca. Saliendo él, dice Mateo 26, 71, 74, saliendo él a la puerta, le vio otra dama, y dijo a los que estaban ahí, también estaba con Jesús Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco a ese hombre. Un poco después, acercándose, los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo, y enseguida se acordó. ¿Ves? Cuando tu mente sale de línea, no hablas más que puras emociones, y todo lo que está en tu corazón sale por tu boca. Por eso es necesario que los pensamientos que vienen a nuestra mente sean colados en la obediencia a Cristo Jesús. Porque tarde o temprano, aquellas cosas que tenemos en nuestro corazón van a salir por nuestra boca. Les he comentado, mi némesis son las motos, pero créanme,
Cuando digo que he hablado en lenguas, no quiere decir que he dicho malas palabras. No puedo, ya no puedo, ya no las digo. ¿Por qué? Porque el Señor ha puesto un nuevo pensamiento en mi ser. Porque tengo el Espíritu de Dios dentro de mí. No puedo evitar enojarme, pero está escrito que puedo enojarme. Pero ¿por cuánto tiempo? Tengo que dominar mi lengua por mi mente. Y si mi mente está llena de pensamientos negativos, adivinen. Entonces esto es lo que le pasa a Pedro. En ese momento, él se olvida de lo que aprendió y comienza inclusive a maldecir. No solamente niega a su Señor, también maldice. Entonces viene él y no puede ser, y no sé, yo no hablo el idioma de él, pero igual, enseguida canta el gallo y entonces se da cuenta, ¿verdad? Entonces, recuerden ustedes, cuando era cadete en la escuela politécnica, nos mudaron de la Avenida de la Reforma, nos pasamos a la nueva escuela politécnica que estaba en San Juan, Zacatepeques. Nuestra primera tarea grande, recuerdo que fue apagar incendios, porque había personas, y dicen que a veces era accidental, pero después nos dimos cuenta que había gente que hacía fuegos, porque pues de todas maneras nosotros éramos los damnificados en ese momento. La grama estaba muy seca. Entonces, cualquier cigarro que tiraban producía un accidente. Entonces, sonaba la alarma y todos los cadetes teníamos que salir con toallas, con camisas viejas o camisas nuevas a veces y apagar el incendio. No teníamos agua. Entonces, lo apagábamos así. A veces eran días completos los que nosotros tomábamos para apagar esos incendios. Entonces, yo eso lo pongo y me recuerdo lo que dice la palabra de Dios. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces, debemos tener cuidado con lo que tenemos, con la llenura de nuestro corazón. Tenemos que limpiar eso con pensamientos nuevos, no con pensamientos positivos, con la palabra de Dios, porque es ríos de agua viva. Voy a comenzar a concluir. Por otro lado, en la Escritura, en Mateo también, muestra que Pedro, al darse cuenta de su falla, se aflige. Dice en Mateo 26:75, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Ven, al principio, él caminaba y miraba a Jesús de lejos, que solo iba de lejos para ver qué pasaba. Y no es bueno seguir a Jesús de lejos. No es bueno. Ven, si yo soy cristiano, tengo que ser cristiano siempre, en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque así me puso el Señor. Me dio una tarea que yo voluntariamente acepté. Entonces tengo que estar preparado para poner a sus enemigos por el estrado de sus pies. Sino ¿qué mérito tiene haber sido salvo? Entonces, esto no disminuye el pecado de Pedro, no lo disminuye, pero sí comienza el proceso de sanidad y de sanación. ¿Ven? Él viene y recuerda quién es su Señor, recuerda quién es Él en Cristo Jesús, sabe lo que Él le dijo, oye sus dichos y entonces se arrepiente. Y para quitar el pecado, debes reconocer que hay pecado dentro de ti, presentarlo dentro del Señor y pedir su perdón y comenzar a caminar y a limpiar tu mente, a entrenar tu alma. Hay una, no sé si ustedes, no soy mucho de las sodas, pero una vez cierto amigo mío hizo algo muy especial. Por estar hablando comenzó a sacudir su coca. Dice, no, miren muchachos, ustedes me dan cocas tibias, no, y la sacudía, la metió en la refri y cuando sentimos había estallado. ¿Ven? Eso es lo que pasa cuando nosotros no permitimos que el Señor limpie nuestro corazón y nuestro interior. Tarde o temprano vamos a explotar y todo lo que vamos a tener a nosotros sale por nuestra boca.
El principio de la sanidad de nuestro corazón es reconocer y enfrentar nuestras fallas. Así empezamos a sanar. No es que se nos olviden, al contrario, tenemos nueva vida en Cristo Jesús. Y Dios no te acusa de tu pecado, pero sí viene el Espíritu Santo y te redarguye para que uno lo saque. El acusador es otro. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado no desprecia Dios. Es aquí donde debemos reconocer que en Cristo las cosas viejas pasaron, que ya todas son hechas nuevas. Porque imagínense ustedes, ¿qué pensaría Pedro? Cada vez que se acordaba, cada vez que oía un gallito cantar, cuando oía un gallo cantar. Pero ahora él ya no se acuerda de ese pecado, o sí se recuerda, pero lo tiene ahora más, porque él conoció la misericordia de su Señor. A tal punto que miren dónde están sus escritos ahora. A tal punto el nivel de crecimiento que tuvo Pedro, el nivel de cambio que tuvo. Entonces, no podemos evitar el gatillo, no podemos evitar algunos pensamientos que tenemos anteriores, no lo podemos evitar, pero sí podemos reconocer la misericordia de Dios en nuestra vida. Y sí podemos reconocer todo lo que Él está haciendo por nosotros en nuestra mente. Y eso es lo que tenemos que llevar adelante y poder explicar. La luz que tienes en tu interior se ve cómo te comportas. Para finalizar, quiero leerles Lucas 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, nosotros somos los responsables de lo que permitimos entrar a nuestro corazón, de lo que llena nuestro corazón. Y eso es lo que nosotros debemos hacer de nosotros un buen terreno para que la palabra de Dios sea en nosotros y que podamos así mismo convertirnos en semillas vivientes para los demás. Amén. Quiero orar con ustedes para finalizar. Amado Dios, bendigo tu nombre, Señor, y te agradezco, Padre Celestial, por tu palabra, por tu Hijo Jesús. Te doy gloria a ti, amado Padre, y te agradezco, poderoso Dios. Encomiendo a ti mi camino y confío en ti porque sé que tú harás en él. Padre Celestial, te agradezco, Señor, por levantar mi cabeza, Señor, por enseñarme las bellezas de tu palabra. Te pido en el nombre de Cristo perdón por mis faltas, Señor. Y te suplico, Señor poderoso, que tu Espíritu Santo nunca se aparte de mí. Que podamos, Señor poderoso, nosotros como hijos tuyos, cumplir tu mandato y poner a tus enemigos por estrado de tus pies. Padre, que tú, Señor, seas glorificado siempre. En el nombre de Cristo, Señor poderoso, te agradezco, Señor, por tu bendición, por tu palabra, por tu misericordia, por tu perdón, por tu Hijo Jesús y por tu Espíritu Santo en nosotros. Bendito sea, Señor. Amén. Qué bendición la palabra de Dios. Qué bendición la palabra de Dios, hermanos. Me voy, tengo vuelo. Está bien, gracias a Dios por su palabra, como siempre. Me voy. Les dejo las cosas aquí, chicos. Voy a dejar esto aquí. Tenemos unos anuncios, como siempre. Te voy a dejar esto aquí. Una imagen, una invitación. A ver, ¿cuántas son mujeres? Hay preguntas. Bueno, yo
¿Cuántas son mujeres aquí? A las 7 de la noche. Reunión por Zoom, te esperamos. Iglesia Cristiana Árboles. El día 6 de octubre, estoy mal, 6 de octubre, que no va a ser este miércoles, sino que es este miércoles que viene ahorita, dentro de 8, o sea, la siguiente semana no es sino la siguiente, dentro de 10 días. Van a tener otra vez con las hermanas. Son re bonitas las reuniones, hermanos. Yo paso a la sala y estoy viendo que están hablando. No es supervisar, sino que tengo que pasar por la sala, ¿verdad? Porque tengo que pasar viendo y ahí están platicando, riendo, orando. Es una bendición ver cuando mi esposa tiene una reunión y que es el gozo de haber estado compartiendo con las hermanas. Hasta su rostro, de mira, el gozo después de las reuniones es una bendición para mí que ella participe con ustedes, hermanos. Así que las invito al grupo de mujeres, participen, hagan el esfuerzo de la reunión de Zoom. Lamentablemente tenemos que reunirnos por Zoom por la distancia, por la situación, pero si algún día fuera en vivo sería incluso más lindo. Ya vaya a ver tiempo que sea en vivo, hermanas, y van a poder comer y van a ni siquiera llegar los hombres, cocinan para nosotros. Está bien, está bien. Hay que hacer los anuncios alegres, ¿verdad? La siguiente sería, quisiera presentar la siguiente imagen. Venga, ahí están sus hijos. Ahí están sus hijos. Les vamos a poner las semanas y así se la punta. No, dentro de 8 días habrá una actividad especial de niños. Así que los niños van a hacer una actividad especial. No se la pierdan. Vengan, sean buenos cristianos, traigan a sus hijos a la iglesia, tráiganlos. Los niños están ahorita preparando algo que ellos van a hacer una actividad especial que no podemos decirles ahorita todavía. Pero vamos a disfrutar ver a los niños, compartir algo edificante, un mensaje. Es tan lindo cuando los niños pasan al frente, cosas que van a hacer, pero es tan lindo ver a los niños pasar al frente, cantar. Y es lindo, ¿verdad, hermanos? Muchas personas no les gustan los gritos, a mí sí me gustan los gritos. No me afecta que los niños griten. Claro, hay reuniones donde tienen que ser estrechas, pero cuando los niños pasan por ahí gritando, es lindo. Entonces, esos son los 2 anuncios distintos para el día de hoy. Algunos dirán, ¿por qué no los tienes todo el día? Pero reconozco vuestros pensamientos. No es cierto, yo crecí en mis sobrinos, entonces sé cómo es. La otra cosa es de que tenemos las reuniones normales el domingo a las 7 de la mañana. También los invitamos siempre a reunirse. Enviamos enlaces a las 9:15, 9:30, para que puedan reunirse en tiempo. El martes en la noche también enviamos el enlace para que se puedan reunir a la presentación de Carlos en Facebook. Están grabadas también en Telegram. Dios nos ha hecho el enorme favor y el servicio de crear un canal que se llama Ministerio de Estudios. Si alguien no sabe cómo encontrarlo, enviamos un mensajito al río y le enviamos de regreso el enlace. La otra cosa que quería recordarles es Vigilia Online, ¿verdad? Metámonos ahí a leer. Si usted no quiere leer, pues entonces copie cada día, copie y meta una de esas páginas que lee. Entonces, usted sabía que hay páginas que dicen texto a voz, solo copia, pega, entonces este sistema se lo convierte en MP3 incluso. Usted lo puede descargar y es la otra es que tenemos reunión los viernes en la noche, es una enorme bendición. Los viernes en la noche hay que platicar, preguntar cómo estás, y entonces tenemos un grupo familiar. Allí estamos teniendo la secuencia, ahorita estamos siguiendo el libro de Hechos. Acabamos de leer el capítulo, ya se me estaba leyendo el 6. Es que me adelanto a leer 200, no, leímos el 7, ¿no? Gracias. Yo me avanzo a leer lo que más nos es el número 7, 1, 2, 3, 4, y en cada capítulo vemos el contenido tan edificante que tiene la enseñanza que tiene cada capítulo es espectacular. Entonces,
seguramente, bueno, nos falta el resto del capítulo de hecho, todavía tenemos que estar para unirse y seguir estudiando y leer anticipadamente cada capítulo para que pueda estar listo. Esos son todos los anuncios que tenemos hoy. Claro que tiene otro que quiere pasar a la sesión. Sí, pasa a la explicación. Hermanos, ayer estuve en Shell. Y tenemos una bonita hablando sobre el libro. Es un libro que hace ver cómo es nosotros vamos a usar. Pero siempre surgen preguntas. Y basado en eso, platicamos con los ancianos y les quiero decir a los jóvenes son los suficientes. Aún voy a decir que también me ha